voz porque no tiene valor. Lo que tiene valor en medio de nosotros es la palabra de Dios. Padre, por eso te pedimos en esta mañana una vez más que sea tu Espíritu Santo trayendo revelación a nuestras vidas, que esa palabra sea revelada y traiga transformación real, verdadera y consciente a nuestros corazones, que sea iluminado nuestro entendimiento. En el nombre de Jesús, amén. Todo el reino de Dios, el trono de Dios, se sostiene bajo el principio de justicia. No es lo mismo justicia que justificación. La justicia quiere decir hacer lo correcto. Todo lo que Dios hace en nuestra vida se sostiene bajo un sistema legal. Hay muchas personas que dicen que yo voy a orar a Dios para que me conceda esto, ¿no? Un trasfondo religioso que pensamos que si le pedimos a Dios que nos dé algo, Él va a ser como un mago y nos lo puede conceder, y no es así. Todo lo que se establece aquí en la tierra y se materializa es producto de lo que está establecido en los cielos, del sistema legal de Dios. Entonces, todo lo que yo tengo acceso, como estudiamos el jueves, toda dádiva y todo don perfecto proviene del Padre, o sea, viene de Dios. Es porque legalmente yo tengo acceso. Por eso en el mundo natural usted lo va a ver así. Usted está aquí sentado porque hay una ley que dice que podemos estar aquí. No lo vemos, ¿estamos entendiendo? Años antes aquí en España no se permitían estas reuniones, ¿usted sabe? No se permitía. Si se reunían más de 3 personas, llegaba la policía, los separaba y los podía llevar a la cárcel, porque la ley no lo permitía. Tuvieron que cambiar el sistema legal en España, y dentro de la Constitución está establecido el principio de libre asociación. Por eso nosotros podemos estar aquí hoy reunidos y la policía no viene a sacarnos. No nos viene a decir, no, ustedes no se pueden reunir. ¿Por qué? Porque hay un sistema legal que lo sostiene. Hay un sistema legal que nos permite estar aquí reunidos adorando a Dios. Todo el mundo se sostiene bajo un sistema legal, el mundo físico y el mundo espiritual. ¿Y por qué murió Cristo entonces? Cristo murió porque en el sistema legal de Dios la paga del pecado es la muerte. Dios no cambia su ley, y esa es la ley eterna. La ley espiritual y la ley eterna establece que todo lo que se haga en contra de la ley de Dios y todo aquel que haga cosas en contra de la ley de Dios merece la muerte. Eso no ha cambiado. Por eso tuvo que morir Cristo. Y nosotros no le damos el valor que tiene la muerte de Cristo. Sí, Cristo murió en la cruz por mis pecados. No. Cristo murió porque los que teníamos que estar allí crucificados éramos nosotros. Legalmente, la justicia de Dios establecía que la paga del pecado es muerte, y que todo aquel que pecare, dice, el alma que pecare morirá. Para Dios todo aquel que pecare es digno de muerte. Y por eso cuando yo me acerco a Dios, amado, se lo voy a decir con todo el corazón y con todo el amor. Aprendamos a evaluar la vida dentro de la justicia de Dios y no la nuestra. Eso es lo que nos mata a los seres humanos. Eso es lo que no nos deja crecer en Cristo, no nos deja avanzar espiritualmente, porque la justicia, la palabra justicia quiere decir lo correcto. Lo que yo opino, lo que yo considero que es bueno o es malo, pero la justicia de Dios no tiene nada que ver con la nuestra. Por eso, para usted eso no es pecado, pero para Dios sí. ¿Por qué? Por la justicia. Porque en el reino de Dios, el único que define qué es bueno y qué es malo es Dios. Es más, el que vino a establecer qué era pecado es Dios. ¿Qué significa la palabra pecado? Pecado significa todo aquello que yo hago que va en contra de ¿qué? ¿De lo que yo opino? ¿De lo que opine mi mamá, mi papá? No, de lo que opine Dios. El que determina qué es pecado y qué no es pecado tiene que ser Dios. Y cuando yo empiezo a conocer a Cristo, yo tengo que decirle, Señor, necesito despojarme de mi propia justicia.
¿Qué quiere decir eso? Yo necesito dejar de evaluar y de juzgar todo conforme a lo que yo pienso. La verdadera conversión de nosotros a Cristo es cuando yo paso de ser un simple creyente a operar y a vivir en la justicia de Dios. A evaluar todo en mi vida conforme a lo que yo pienso o piensa Dios. Mira, y somos hijos de Dios y cuestionamos la palabra de Dios. Es que a mí no me parece. Es que yo no lo veo así. Cuando nosotros hacemos ese tipo de comentarios respecto a lo que Dios dice, ¿en qué justicia estamos operando? ¿Podremos nosotros competir con Dios? ¿Por qué lo hacemos? Amarás a tu enemigo, que yo no lo veo así. A mí el que me la hace me las paga. ¿Estamos entendiendo? Estamos operando constantemente en nuestra justicia. Y si Dios operara en nuestra justicia, todos estaríamos fulminados aquí. Porque nosotros no mereceríamos muchas cosas. Y lo que el Espíritu Santo quiere hablarnos es que todo lo que Dios haga en nuestra vida va a ser conforme a su justicia, no la nuestra. Dios es el que va a determinar qué cosas merecemos y qué cosas no merecemos. Por eso a veces hay personas que se enojan con Dios y dicen, es que a mí me parece injusto que a mí me suceda esto, o a mí me parece injusto que a esa persona le den esa oportunidad y a mí no. Conforme a tu justicia es injusto, pero conforme a la justicia de Dios no. Entonces nosotros debemos aprender y pedirle, Señor, ayúdame a ver las cosas con tus ojos. Yo hago mucho esa oración. Señor, ayúdame a ver las cosas como tú las ves, porque todo lo que Dios obre en nuestra vida va a ser conforme a su justicia, no conforme a mi opinión. Con todo el amor se los digo, a Dios no le interesa nuestra opinión. A Dios le interesa establecer su justicia. Y Él la estableció a través de Cristo. Por eso Jesús murió en la cruz. Si a usted le preguntan por qué Jesús murió, la respuesta sencilla es porque Dios le pareció que era lo correcto, conforme a su justicia. Vamos por favor a Romanos capítulo 5 para profundizar en este tema que es la justificación, que es muy importante para nuestro crecimiento espiritual y avance en la fe. Romanos capítulo 5. Sí. ¿Estamos todos allí? Desde el versículo 6 vamos a leer Romanos 5, 6, por favor. Dice, porque Cristo, cuando éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. ¿Quién es alguien justo? No conforme a su pensamiento, conforme al de Dios. Que eso vamos a aclararlo hoy. Amén. Porque es que yo tengo muchas definiciones en la cabeza que están erradas. Para usted, ¿qué es una persona justa? ¿Qué tiene usted en la mente? ¿Qué es una persona justa? Por ahí hubo uno en la Biblia que lo llamaron el justo Job, ¿no? ¿Por qué la Biblia llamaba a Job justo? ¿Quién quiere decir qué opina que es una persona justa? Si nos preguntan si nosotros somos justos, casi todos vamos a decir que sí. ¿A que sí? Vamos a decir, no, es que a mí me gustan las cosas buenas. ¿Quién es tan valiente de decir qué piensa usted, qué tiene en la mente, quién es alguien justo? ¿Ah? El que hace siempre lo recto. ¿Todos comparten la opinión de Cita? Una persona justa es el que hace lo recto, pero ¿qué es lo recto? Lo recto conforme a mí.
¿Estamos entendiendo dónde Dios nos está metiendo hoy, iglesia? Porque si nos ponemos a ver todas las definiciones de nosotros y los conceptos de nosotros conforme a nuestros pensamientos, pero hoy lo que estamos estudiando es conforme al pensamiento de Dios. Y la palabra justificación significa que nosotros fuimos declarados justos para Dios. ¿Cómo así? Sí, no hicimos nada. ¿Usted cómo pensaba que Dios lo veía? Como un pecador, sinvergüenza, desgraciado, que le tenía que ir mal en la vida y que yo tengo que castigarte porque has sido malo. No, ¿sabe qué dice la palabra de Dios? Que Él nos ve como justos. Vea, el justo, Julián. La justa, Teresita. Según la justicia, ¿de quién? Según la justicia de Dios, nosotros somos ¿qué? Justos. Por eso somos llamados justificados. Y la palabra justificación es declarar a alguien justo. O sea, declarar según el concepto de Dios que alguien hace lo correcto y es bueno. Ay, pero esto es un chollo. ¿Cómo así que en Cristo yo he sido qué? Justificado. Cuando usted escuche la palabra justificación, Dios lo que le está diciendo es, a través de Cristo, yo te veo bueno y perfecto. Por eso, la gracia corta toda religiosidad. Porque nosotros tenemos acceso a grandes bendiciones espirituales a través de Cristo por la justicia de Dios, no por la nuestra. Por eso dice, por cuanto todos pecaron. Por eso dice, por gracia sois salvos. ¿Cuántos han escuchado ese texto? No por obras, para que nadie, no es que Dios me bendice porque yo me porto muy bien. Yo ayudo a los pobres, yo le soy fiel a mi esposo, yo cocino todos los días para mi familia, yo trato de no meterme con nadie. No es por obras. Nosotros tenemos que entender que todo lo que recibimos de Dios es a través de Cristo. Es por lo que Él hizo, no por lo que yo haga. Ninguna obra de nosotros aquí en la tierra nos podría hacer salvos. ¿Sabe por qué? Porque igual usted no se mete con nadie. Usted paga sus impuestos, pero es una persona rencorosa. ¿Sí ve que siempre habrá un pecado que nos condene? Por eso Romanos 3:23 nos pone a todo en el mismo lugar. Y Romanos 3:23 nos libra de la religiosidad y del orgullo diciendo, tú no eres mejor que nadie. Porque en unas áreas eres bueno, pero en otras eres perverso. Todos hemos pecado y en todos nosotros hay maldad. No hay bueno ni siquiera uno. Por eso murió Cristo. ¿Estamos entendiendo? Y cuando yo entiendo esas verdades, tengo que dejar de juzgar, tengo que dejar de criticar, tengo que dejar de tener resentimiento. ¿Cómo pudo hacer esto? ¿Cómo pudo hacer eso? Y el Señor te dice, ¿y tú cómo has podido hacer esto? Nosotros no tenemos derecho de emitir juicio contra nadie porque todos hemos pecado. El único que no pecó es Cristo y eso le ayuda a uno a tener el corazón humilde. A entender que aunque una persona me haya ofendido, yo tengo que perdonarle. ¿Sabe por qué? Porque yo también he sido perdonado. Pero cuando nosotros no entendemos la importancia de la justificación, la importancia de la muerte de Cristo, por eso tenemos relaciones familiares, eclesiásticas, laborales, del tipo que sea, con tantos conflictos. ¿Sabe por qué? Porque cuando alguien falla, el primero que levanta juicio es. ¿Cuántos han dicho en su vida, seamos honestos, yo no haría eso? ¿A que sí? Ay, yo eso no lo haría, no, eso no, pero sí has hecho otras cositas. Y se nos llena el corazón, ¿no? Uy, no sé cómo ha podido hacer eso, eso yo no lo haría en mi vida. Eso no, pero haces otras, dice el Señor. La gracia nos libra del orgullo religioso, de creernos más y mejores que otros. Y dice, volvemos al 6, porque Cristo cuando aún éramos débiles a su tiempo murió. ¿Por quién? ¿Por qué murió? Por nosotros. Amén. ¿Estamos entendiendo? Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. ¿Quién va a morir por alguien que se porte mal y que sea malo? ¿Usted moriría por un asesino? ¿A que no?
y menos por un pecador. Y Jesús lo hizo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Versículo 8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Yo me acuerdo el día que Dios me reveló ese texto. Yo caí rendida al Señor y pude entender el amor de Dios. Hasta que nosotros no entendemos que en nosotros hay maldad y pecado, jamás entenderemos la gracia de Dios. Siempre y cuando yo me crea bueno, ay, es que yo no soy tan malo, yo no hago cosas tan malas, yo soy buena gente y todo, dice uno. Mira, hasta que yo no entienda, mas Dios muestra su amor para con nosotros. ¿Dónde está el misterio del amor de Dios? En que aún haciendo lo malo nos amó. Ese es el misterio. Y hasta que yo no entiendo y no me es revelado, porque eso tiene que venir por revelación de que yo era pecador y que yo era digno de muerte. La palabra de Dios dice que éramos enemigos de Dios y reos de justicia. O sea, teníamos una cuenta pendiente. ¿Con cuál ley? ¿Con la suya o con la de Dios? ¿Con la justicia suya o con la de Dios? Con la de Dios. Eso se trata de Dios. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que aún haciendo lo malo, Él decidió morir por nosotros. Mucho más, estando ya justificados. ¿Qué justificados, iglesia? ¿Declarados qué? Justos. Muy bien, estamos aprendiendo. Pues mucho más, siendo ya declarados justos, en su sangre por Él seremos salvos de la ira. Y hay personas que llevan una relación con Dios de miedo, de temor. Hermanos, ya siendo pecadores vino a rescatarnos. Ahora que estamos cerca, ¿qué va a hacer el Padre? Amarnos más, bendecirnos, ayudarnos. Y el Señor el jueves me mostraba, hay muchos corazones que tienen una relación con Dios llena de miedo. Ay, es que si hago esto, es que ¿será que Dios me ayuda? Mas Dios muestra, o sea, si ya estamos en una condición mala y vino a ayudarnos, ¿cómo será ahora que estamos cerca? Estamos entendiendo el amor del Padre. Dios quiere que lo veamos como un Dios de amor. Él murió y la única razón por la que Él murió fue por amor. Entonces Dios quiere que entendamos que cuando nosotros decidimos acercarnos a Él, Él está feliz. Él no dice, ay, no, este pecador. No, si yo ya sé que eras pecador, pero te he declarado justo. Y siempre nos estamos autocondenando nosotros mismos. Dios no nos condena. Nosotros necesitamos entender el amor del Padre por nosotros. Decirle, Señor, revélame tu amor. Y hasta que nosotros no entendemos estas verdades, no somos capaces de amar a nadie en verdad. ¿Sabe qué le lleva a uno a amar a otras personas cuando uno entiende cuánto Dios lo ama? Porque uno empieza a amar a otros con ese mismo amor que ha recibido. Y cuando una persona falla, no le condena, sino que uno le dice, está mal como hace Dios, pero tienes que salir de allí, puedes salir adelante. Esa va a ser siempre la actitud de Dios con nosotros. Aquí dice, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos, ¿qué éramos nosotros para Dios? ¿Por qué creen ustedes que éramos enemigos? Si a usted le preguntan hoy, ¿usted es enemigo de Dios? ¿Usted qué iba a decir? No, yo no le he hecho nada a Él. Conforme a su justicia, no conforme a la de Él. Sí. ¿Estamos entendiendo de qué se trata? Cada vez que estudiemos la palabra y cada versículo, amada iglesia, entendamos que es conforme a la justicia de Él, no la mía. Gloria a Dios. Versículo 10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. ¿Cómo fuimos reconciliados con Dios? A través de la muerte de Jesús. ¿Por qué, iglesia? Porque Él tomó nuestro lugar. Solo alguien que lo ama mucho a uno, yo creo que hace eso. ¿Ustedes qué opinan? Siendo culpable y encima muere por ti. Estamos entendiendo la profundidad del amor de Dios. Mucho más estando reconciliados seremos salvos
por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios, pues el Señor nuestro, por el Señor Jesucristo, por quien hemos recibido ahora ¿qué? La reconciliación. ¿Qué significa la palabra reconciliación? Estar en paz, volver a estar en paz. Nosotros antes de la muerte de Jesús estábamos separados de Dios. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Pero esa reconciliación con Dios, amados, significa que yo voy a empezar a hacer las cosas a la manera de Dios. Reconciliarme con Dios es decirle, Señor, reconozco que he hecho con mi vida lo que me ha dado la gana y lo he hecho a mi manera. Ahora voy a hacerlo a la tuya. ¿Cuántos quieren decirle eso al Señor? ¿Cuántos quieren reconciliarse de corazón con Dios? Y empezar a evaluar todo conforme a la justicia de Dios y no a la nuestra. Y no solo eso, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora ¿qué? La reconciliación, versículo 12. Por tanto, esto es muy importante, es una base doctrinal muy fuerte. Por tanto, usted dirá, pero ¿cómo así que yo fui declarado justo y Dios me ve como justo? Aquí viene la explicación, versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por ¿quién fue ese hombre? Adán y Eva. Y por el pecado, la muerte. ¿Qué se produjo? ¿Qué significa la palabra muerte según la Biblia? Según Dios, la muerte es estar separado de Él. Usted le va a preguntar a una persona, tú estás muerto en tus delitos y tus pecados. Y dice, ¿cuál muerto? Yo estoy vivo. Si yo mañana me voy a ir al gimnasio, usted está loco. Estamos entendiendo que no podemos estar analizando la palabra conforme a nuestro sistema de pensamiento, sino conforme a lo que Dios dice. Por eso la palabra hay que interpretarla, no leerla. Hay gente que lee la Biblia, pero no la interpreta. Y la palabra de Dios tiene que ser ¿qué? Interpretada. Porque si yo la leo textual, voy a tener una fe errada. Por tanto, como el pecado entró en el mundo, ¿por quién? Por un hombre. Y el pecado, la muerte. ¿Qué es muerte? La separación de Dios. ¿Qué fue lo que se produjo en el huerto del Edén? La separación de Dios. Cuando usted escucha la palabra muerte, ya sabe que significa estar separado de Dios. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Usted dirá, pero Adán y Eva siguieron vivos. No, pero ellos estaban ¿qué? Separados de Dios. ¿Qué significa estar separados de Dios, iglesia? ¿Qué creen ustedes? Hoy el Señor está renovando nuestro. Porque Dios no quiere que tengamos una fe emocional ni sentimental, sino que sea renovado ¿qué? ¿Y eso qué quiere decir? Que sea renovado mi entendimiento, quiere decir que yo entienda lo que creo. Que lo entienda aquí, que usted entienda, así como usted entiende que 2 por 2 es 4, que usted entienda esta palabra. Porque yo lo que entiendo lo practico con facilidad. ¿Es así o no? Pero lo que yo no entiendo, yo no lo puedo poner por obra. Por eso no se trata de llevar una religión, sino una relación con Dios donde mi entendimiento, ¿qué es lo que tiene que ser renovado? ¿Y el entendimiento qué es? La forma de pensar. La forma como yo he pensado toda la vida tiene que cambiar. Dígale al del lado, tienes que cambiar esa forma de pensar. Dígale, tiene que cambiar esa forma de pensar. Dígale al del lado, si no cambia tu forma de pensar, no cambiará tu forma de vivir. La verdadera transformación de Dios en nuestra vida, ¿dónde se produce? En mi forma de... Por eso yo puedo ir a una iglesia. Yo puedo ir a una iglesia y dejar muchos hábitos, pero seguir pensando. ¿Entonces he cambiado? No, como decía un pastor por allí, soy el mismo cerdito, pero lavado. Él decía, el mismo cerdo, pero lavado. Y le ponen... Pero por dentro apenas lo bañan al cerdito. Un cerdo lo baña, lo viste, pero apenas ve un charco. ¡Pum! ¿Por qué es ese sistema de qué? De pensamiento. Por eso Dios es su naturaleza. Gloria a Dios por esa palabra, es así.
Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por él la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pero ¿cómo así? ¿Cómo así que la muerte pasó a todos los hombres y yo no hice nada? ¿Y por qué me dicen a mí que yo tengo el pecado de Adán si yo no estaba en el huerto del Edén? A mí me parece eso injusto de Dios. Yo más de una vez se lo dije, pero más adelante me puse feliz. Vamos a continuar, amén. Entonces uno dice, no, la justicia de Dios es incorrecta. ¿Por qué a mí me declara pecador? Por lo que hice Adán. Nosotros hasta día, la regla por culpa de Eva. No, ¿yo qué culpa tengo? Yo no fui la que es. Entonces uno piensa y dice, pero Dios, ¿por qué es tan injusto? Nos declaró a todos pecadores por lo que hicieron ellos, pero sigamos leyendo. ¿Queremos seguir aprendiendo, iglesia? Gloria a Dios. Dice, pues antes de la ley, versículo 13, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no sin culpa de pecado. ¿Cómo así? Claro, lo que empezamos a hablar, iglesia, si no hay una ley que diga que eso es malo, no es malo. ¿Estamos entendiendo? ¿Quién fue el que evidenció el pecado? Dios. ¿Cuándo estableció qué? ¿La suya o la de él? Ah, gloria a Dios, la de él. Estamos entendiendo que es la ley de Dios la que determina qué es pecado y no es pecado, no la mía. El móvil, gloria a Dios. Dice, no obstante, pues antes de la ley no había pecado en el mundo. Claro, no había pecado. ¿Por qué? Porque no había ley. Si no hay ley, no hay pecado. Pero donde no hay ley, no sin culpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron, a la manera de la transgresión de Adán, lo que estamos hablando, ¿sí ven? Para Dios todos éramos pecadores por no sé si ven lo que dice ahí, transgresión. ¿Qué significa transgredir? O sea que lo que Adán hizo fue una transgresión, no pecado. Amén. ¿Lo estamos entendiendo todos? ¿Se está renovando nuestro? Gloria a Dios. El cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión. Porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. ¿Estamos entendiendo? Y con el don no sucede como en el caso de aquel que no pecó. Porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado, para condenación. Pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. ¿Qué está diciendo el autor? El apóstol Pablo nos está diciendo, así como todos fueron declarados pecadores a través de Adán, todos son declarados inocentes a través de Cristo. Eso es lo que él le estaba diciendo. Y esa es la justificación. Y Dios quiere que hoy entendamos que así nos ve Él. Todo aquel que cree en Cristo es justificado. Quiere decir, es declarado inocente. Se rompe la separación entre Dios y nosotros. Nos reconciliamos. Entonces le decimos a Dios, Señor, ahora sí quiero vivir conforme a tu justicia. Y cuando vamos delante de Dios, por eso tenemos derecho legal para pedir, para clamar, para recibir cosas, porque un pecador y un condenado no tiene derechos. Solo tiene derecho aquel que legalmente tiene acceso a eso. ¿Estamos entendiendo? Por eso tú no puedes pensar que Dios te ve como un pecador. Tú tienes que empezar a pensar, Señor, tú me ves como un justo. Como alguien que tiene derechos para ir al Padre y pedir cosas y recibir cosas. Por cuanto a través de Adán todos fuimos condenados, a través de Cristo todos somos reconciliados. A través de Cristo recibimos todo lo que se perdió en el huerto del Edén. Dice versículo 17, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, ¿qué es la muerte? Muy bien, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. La muerte de Cristo trajo restauración, reconciliación con Dios.
Conforme a la justicia de Dios, el hombre estaba separado de Dios, estaba muerto. ¿Por qué creen ustedes? Hoy estamos usando el entendimiento. ¿Por qué creen ustedes que el estar separado de Dios nos produce muerte? Porque Él es la fuente, Él es nuestro creador. Él es el que sabe todo de nosotros. Por eso los seres humanos tenemos tantos traumas, tantas insatisfacciones, tantos enojos, porque entre más separados de Dios estemos, más insatisfechos vamos a estar. Más insatisfechos vamos a estar y vamos a intentar refugiarnos y que otras cosas llenen el lugar de Dios. ¿Estamos entendiendo por qué Dios nos pide el primer lugar? Porque si nosotros estamos cerca de Él, cuando Él produce en nosotros vida y nos va mostrando el camino que tenemos que seguir. Así que como, versículo 18, así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera la justicia de uno vino a todos los hombres, la justificación de vida, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos. Estábamos leyendo, ¿no? Lo que estábamos hablando. Por la desobediencia de uno los muchos fueron ¿qué? Constituidos pecadores, así por la obediencia de uno los muchos serán constituidos ¿qué? ¿Está allí? ¿Me lo he inventado? Está claro. Todo aquel que cree en Jesús es constituido justo delante de Dios. Dios dice, ahora tienes derecho a estar conmigo. Ya no tienes que estar separado. Ahora tienes derecho a acceder a cosas que antes no podía. Hay gente que piensa que usted sin Cristo va a tener los mismos derechos y las mismas bendiciones que un hijo de Dios. Olvídese de eso. Dios es misericordioso y Dios hace salir el sol sobre justos e injustos. Ese es otro tema. Entonces hay personas aquí que yo le pedí a Dios y Dios me dio esto. No, Él es misericordioso y Él va a dar muchas cosas. Pero cuando yo me convierto en hijo, iglesia, tengo derechos. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Dile al de al lado, tienes derechos. Empieza a reclamar tus derechos. Empieza a reclamar tus derechos. El Señor quiere que seamos conscientes de todas las bendiciones que recibimos como hijos de Dios, pero a veces vivimos como mendigos, porque no tenemos el entendimiento claro de todo lo que hemos recibido al convertirnos en hijos. Ahora yo hago la pregunta, ¿yo recibo eso porque me porte bien o porque me porte mal? Por ser hijo, ya está. Solo por ser hijo, yo tengo derecho y acceso a todas esas bendiciones que Dios me ha dado. Si usted tiene un hijo, los hijos de Vivi y Julián, al ser hijos de ellos, ellos tienen derecho a todo lo que ustedes tienen. ¿Por qué? ¿Lo estamos entendiendo? Que el Aarón se suba y rompa todo esto, pierde los derechos, sigue siendo hijo. Lo que pasa es que no usamos todo lo que Jesús ganó por nosotros, porque en verdad no nos creemos hijos. Somos creyentes. Yo creo en Dios, pero no soy su hijo. Todos los que somos padres, ¿cómo son los hijos con nosotros? ¿Cómo son? Vean, Ian, como es de canzona con Julio. Y eso se le monta. A Dios le gustaría que nosotros fuéramos así con Él. A Dios le gustaría que nosotros desarrollemos una relación de confianza con Él. Y decirle, Padre, lo diste todo para que yo estuviera cerca de ti otra vez. Señor, lo entregaste todo por mí. Pero hay muchos que tienen en su corazón temor, miedo. Yo no me imagino un hijo teniéndole miedo a un padre. ¿Usted cree que un hijo que le tenga miedo a un padre va a estar confiado de que va a recibir algo de él? ¿Cómo ves tú a Dios? ¿Cómo lo ves? ¿Lo ves como tu Padre? Que Él tiene la capacidad de cuidar de nosotros, que Él quiere que estemos cerca de Él y que nos ama tanto,
que por eso se entregó a sí mismo. ¿Solo para qué? Mira el amor de Dios tan grande. El amor de Dios, y siendo aún pecadores, su amor tan grande hizo que Cristo muriera en la cruz, cuanto más siendo hijos. Dios no te ve como un pecador. Dios no te ve como un sin derechos. Dios no te ve como alguien que a veces pensamos que como nos han tratado nuestros padres terrenales, Dios es igual, y no es así. Dios nos ama, iglesia. Dios quiere que creamos en el corazón esa verdad. Que seamos como esos hijos que van a su padre confiado en los planes que Él tiene para su vida. ¿Por qué te angustias? ¿Por qué nos angustiamos? Porque todo lo queremos resolver en nuestras. ¿Es así o no? Yo creo que hoy el Señor nos está hablando. Y el problema está en cómo nos vemos. Porque según tu pensamiento, yo no sé cuál es el concepto que tú tienes de ti, pero según la justicia de Dios, tú eres justo, eres amado, eres perdonado, eres reconciliado. ¿Bajo qué nivel vas a seguir viviendo? Porque según tu justicia no alcanzarías muchas cosas. Según como tú juzgas a otros, otros no tendrían derecho, ni tú mismo. Pero según la justicia de Dios, somos justos. Él nos declaró así. Por la muerte de Jesús. Versículo 20. Dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, ¿qué hizo? Sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine para la justicia, para la vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Todo lo hizo Él. Todo lo hizo Él, y nosotros queremos hacer cosas para llegar a Dios. Usted sabe que la religión quiere hacer cosas para llegar a Dios, y nada de lo que nosotros podamos hacer nos puede llevar a Dios, porque Él ya lo hizo todo. Él ya lo hizo todo entregando a su Hijo por nosotros, pero volvemos al mismo problema, y si lo creemos. Nuestra vida se va a determinar y va a funcionar de acuerdo a lo que yo crea. ¿Cuántos quieren empezar a creer de corazón en el amor de Dios? ¿Cuántos pueden decir, Señor, gracias por amarme? Gracias por perdonarme. Yo creo que soy declarado justo delante de ti, y que tu sangre me limpia de todo pecado y de toda maldad. Dile, Señor, ayúdame a verme como tú me ves. Ayúdame, Señor, a confiar en ti, en tu amor. Ayúdame, Señor, a alcanzar todas las cosas que tú ya tienes preparadas para mí. El problema está en cómo nos vemos. El problema está cómo nos vemos, y queremos resolver todo en nuestra vida conforme a nuestra justicia. De cómo yo veo las cosas. Gálatas 2:16. Por favor, vamos a Gálatas. Seguimos. Pablo habló mucho, y todas esas cartas Pablo las escribió. ¿Sabe a quién le escribió Pablo todo ese mensaje? A los judíos. Porque ellos querían vivir bajo la ley. Y Pablo les escribe la carta de los romanos, los gálatas, diciéndole, ustedes por las obras de la ley no se van a salvar, porque nadie ha cumplido la ley. Y ellos conocían al Dios eterno. ¿Cómo seremos nosotros que apenas estamos acercándonos? Gálatas 2:16 dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la ¿qué? ¿Cómo yo soy declarado justo? Por creer en Jesucristo. Solo por eso. Al yo decir, yo creo que Jesús murió en la cruz por mis pecados y que resucitó al tercer día, yo ya soy declarado justo delante de Dios. Por la fe en Él. Pero la pregunta es, ¿tú en verdad lo crees? ¿En verdad creemos que Jesús murió en la cruz porque yo merecía la muerte? Porque decimos, Cristo murió en la cruz por mis pecados, pero no es eso.
En verdad, el creer que Jesús murió por mí, esa palabra está diciendo, yo creo que yo merecía morir. Y que no tengo derecho a nada. No tengo derecho a reclamar nada porque yo merecía la muerte. Y que todo lo que recibimos hoy en día es por gracia, amados. Es por gracia. Y ese es el punto de la fe, porque el orgullo y la religión nos hace creer que merecemos algo. Porque me porto bien, porque ya no robo, porque ya no hurto, porque no, merecías la muerte. Merecíamos la muerte. Según la ley de Dios, todos los que estamos aquí deberíamos estar crucificados en una cruz. ¿En qué nos podemos gloriar? Estamos aquí porque decidimos creer en Jesús. Y si yo creo en Jesús, yo tengo que creer que yo era un pecador. Y que la paga del pecado era ¿qué? La muerte para Dios. Según la ley de Dios y la justicia de Dios, todos deberían morir. Y lo que hizo fue mandar a su hijo en ese lugar. Por eso el único que merece toda la gloria, la honra, la alabanza, la exaltación, el honor es Jesucristo. Por eso el único que merece que nos humillemos delante de Él es Él. Hermanos, necesitamos morir a tanto orgullo. El orgullo le ciega la mente al ser humano, porque queremos posiciones, que me traten así, que me hablen así. El Señor te dice, no reclames nada, porque tú merecías la muerte. Hermanos, es tiempo de que tengamos una fe viva, y esa fe viva nos dice que éramos condenados para Dios. Y que Él en su amor y su misericordia nos rescató para tener una nueva vida. Pero en esa nueva vida debemos decidir vivir para Él. Decir, Señor, ¿por qué soy tan altivo? Señor, ¿por qué en mi corazón hay tanto orgullo? ¿Por qué me creo superior o mejor? ¿Por qué me molestan tantas cosas? Si en verdad yo era un vil pecador. ¿Por qué tengo el ego tan alto? Cuando a mi vida viene esa revelación, el ego baja. Cuando a mí me ha revelado que yo era un pecador y que Cristo murió por mí. No decirlo, que sea una revelación. La religiosidad hace que yo me crea merecedor de algo. Pero la gracia hace que yo entienda que no merezco nada. Y que todo lo recibo por amor a Dios. Que todo lo recibo por su misericordia. Sabiendo que el hombre no es justificado. O sea, usted no es declarado justo, ni usted ni yo. Porque hagamos bien las cosas aquí en la tierra, aparentemente, sino por la fe en Jesucristo. ¿Y cuál es la fe en Jesucristo? Que yo creo que Él murió en mi lugar. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser ¿qué? Declarados justos, justificados. ¿Por qué? Por la fe. Todo vuelve a no es por obras. Y esa fe tiene que manifestar que yo permito que Dios cambie mi corazón. Que yo permito ser imagen de Él aquí en la tierra. Señor, ya no quiero ser orgulloso, soberbio, altivo, inenseñable. Señor, yo quiero ser como tú. Y ese es el verdadero evangelio. Cuando en mi corazón empieza a nacer un anhelo de ser como Cristo. ¿Cuál es tu razón de vivir a día de hoy? Ponte a pensar allí donde estás. ¿Cuál es el sentido de tu vida? ¿Qué quieres hacer? No, yo quiero tener una casa, estar con mi mujer, con mis hijos, un buen cochecito. Todos esos anhelos están muy bonitos. Pero según la palabra de Dios, la justicia de Dios, ¿cuál debería ser nuestro mayor anhelo? Entonces, si eso no está en mi corazón, no estoy bien. Da igual que ore y ayune todos los días. Hasta que esto no sea revelado a mi corazón, yo estoy llevando una religión. ¿Estamos entendiendo, amados? Porque no es como yo vea las cosas. Porque si yo me pongo a evaluarme, le aseguro que aquí más de uno se pondría a alegar con Dios que Él no merecía morir. Se lo aseguro. Se lo aseguro. Vea, estoy segura de eso. Estoy segura que más de uno aquí se pondría a discutir con Dios y le diría, es que yo no lo veo así. ¿Usted por qué me ve condenado? Yo no he hecho nada malo. Es que discutimos con Dios su justicia. ¿Estamos entendiendo la arrogancia de nuestros corazones? ¿Cómo vamos a discutir con un Dios eterno, creador del cielo y de la tierra,
que Él ha establecido, que el ser humano separado de Él no da buen fruto, y usted le dice, no, si yo me creo bueno. Y le aseguro que usted lee la palabra y la palabra de Dios le dice que es malo y usted le alega a Dios. No, yo soy bueno. Y le están diciendo ahí engañoso el corazón. No, yo tengo un buen corazón. No. Y usted le lee, hermano, uno le lee la palabra del Señor a la gente y le dice que yo no lo veo así. Y le digo, si usted le discute a Dios, ¿dónde quedamos el resto de los mortales? Si usted se atreve a discutir la palabra de Dios, a cuestionar cómo Dios nos evalúa a nosotros, porque todo esto se trata de Dios, no de nosotros. ¿Dónde queda el resto de personas? Todo es por la fe en Cristo, dice, y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. ¿Qué quiere decir eso? Por las obras de la ley nadie será justificado. No es que yo no robo, yo no mato, yo no fumo. Yo soy una buena persona, pero dice, sí, aunque tú hagas eso, conforme a la justicia de Dios, tú no vas a ser declarado justo. Ay, qué fuerte. No es que yo me porto bien, sí, pero para Dios tu comportamiento no es suficiente para yo declararte justo y darte los derechos que recibes cuando eres justificado a través de Cristo. La pregunta es, amados, para terminar, ¿vamos a vivir conforme a nuestra justicia o a la de Dios? ¿Vas a seguir evaluando tu vida conforme a tu justicia o la de Dios? La decisión que tome cada uno mostrará el fruto. No se puede decir que yo estoy siguiendo a Dios y yo creo en la justicia de Dios y dar un fruto distinto al fruto que Dios dice que debe dar. Porque ¿quién dice cuál es el fruto? Entonces yo me invento también mi propio fruto. Es que ¿estamos entendiendo a los niveles que llegamos? No, yo me invento cuál es el fruto que determina que yo soy hijo de Dios. No, Dios ya ha dicho cuál es el fruto. Y saque la lista. ¿Cuáles son los frutos que Dios dice? Bueno, más el fruto del Espíritu. Empecemos por lo básico. Más el fruto del Espíritu es amor, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, fe, templanza. ¿Usted está en ese fruto? Gozo, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre. No, yo tengo una relación estupenda con Dios. No, el Señor dice, si tú tienes una relación estupenda conmigo, se va a dar este fruto. No, pero yo tengo una buena relación con Dios, yo voy a la iglesia, yo canto, sirvo. Sí, pero queremos ver el fruto. Y no le pueden decir nada porque por todo enoja. Entonces el Señor dice, pues no sé qué relación tienes conmigo, porque todo aquel que tiene una relación conmigo debe dar ese fruto. No, yo estoy bien con el Señor, yo estoy muy bien. Y el Señor dice, no, yo ya dije el fruto, no es que yo tengo mi propio fruto, Señor, ¿vale? Y mi fruto dice que yo estoy bien. Ah, vale, dice el Señor, pues que ahí no puedo hacer nada, porque como mi opinión no cuenta. No, yo hago mi devocional todos los días, yo sí, pero déjenme ver el fruto, mijo, déjenme ver el fruto. ¿Y dónde se ve el fruto del Espíritu? ¿Cuando todo está bien o hay problemas? Ah, porque ese es el carácter de Dios. Y la palabra de Dios dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, a la estatura del varón perfecto. Y para terminar, hago una última pregunta. ¿Cuándo cree usted que vamos a llegar a esa estatura? ¿Cuándo vamos a llegar a esa estatura? Que usted le hable y usted tranquilo, no se enoje. Lo insultan y usted dice, Cristo te ama, pero de corazón. Le hacen una injusticia y usted le da igual. Le callan y no tienen en cuenta opinión y usted dice, no pasa nada. ¿Sabe por qué Dios dejó eso? Para decirnos que nadie tiene que sentirse superior a nadie, porque nadie ha llegado a ese nivel. Ninguno.
Ninguno. Solo en el poder del Espíritu Santo nosotros podemos desarrollar el fruto del Espíritu en nosotros. Porque los frutos son ¿de quién? Y si usted es un carnal, ¿qué fruto va a desarrollar? Ninguno. No es el fruto del Espíritu. Entonces, si en mí no se está desarrollando el fruto del Espíritu, quiere decir que en verdad yo no tengo el Espíritu. Y la palabra dice, si alguno no tiene el Espíritu, ay no, ¿cómo así? No sé por qué dice eso. Y yo amo a Dios, pachuchito. Yo tengo una relación con Dios tremenda. Y dice, no, pero es que Dios dice que si alguno no tiene el Espíritu, no es de él. Pues yo sí lo tengo, yo soy de Dios. A mí nadie me va a quitar mi fe. No, es que Dios dice, no me lo estoy inventando yo. Romanos 8 dice que si alguno no tiene el Espíritu de Dios, ¿por qué? Porque si usted sin el Espíritu no puede desarrollar el fruto del Espíritu. ¿Estamos entendiendo que todo va enlazado? Hermanos, necesitamos, amados, empezar a respetar a Dios, a tener temor de Dios y a decirle, Señor, tú eres más sabio que yo. Tú ya has establecido todo. Y estableciste que yo soy justo. ¿Usted le va a alegar también a Dios eso? No me declare justo. No, yo no estoy de acuerdo. ¿Por qué me va a declarar justo? Mira, es que discutimos todo. ¿A cuántos le gusta alegar todo? Y tener la razón. No, aquí no hay de eso. Eso es en otras iglesias. Aquí no. Aquí todos somos justificados. Y aceptamos lo que Dios dice. Amados, necesitamos humillarnos delante de Dios. Y estos 21 días de ayuno es para bajarnos de allá y decirle, Señor, lo que tú digas. No te voy a cuestionar. ¿Cuántos van a dejar ese espíritu de cuestionamiento y argumentación? El espíritu de no me parece. Yo no lo veo así. Yo opino. Amados, Él nos ama. Él es eterno. Él ya está establecido todo. Y se trata de, ¿lo creo o no? Si lo creo, ¿qué voy a hacer? Si no lo creo, lo voy a cuestionar y voy a seguir en el mismo forma de vida, estilo de vida. El Señor ya lo hizo todo y Él ha establecido todo para nosotros y nosotros somos los que debemos decidir creer lo que aquí está escrito. Porque todo lo que aquí está escrito nos habla de la justicia de Dios, no de la nuestra. Cada uno tiene, la palabra dice, cada uno conforme a su propia justicia. Usted tiene una justicia, pero se trata de renunciar a esa justicia para aceptar la justicia de Dios. En esa justicia de Dios, yo soy bendecido, prosperado, pero también tengo obligaciones. No solo derechos, también hay obligaciones. En la justicia de Dios hay derechos y obligaciones. Como decíamos, o lo toma todo o no tome nada. Pero lo que no nos deja avanzar en la fe es que yo quiero coger de Dios lo que me conviene, ¿no? Esto sí me parece, ay, tan bonito ese versículo, esa promesa y tan lindo. Ay, no, me encanta. Ay, no, Señor, el Señor me habló y yo entendí, ay, tan lindo el Señor, maravilloso. Cuando te dice, amada a vuestros enemigos, ay, no, eso no. Yo no lo veo así. A mí el que me la hace, me las pagas y entonces yo voy cogiendo lo que me... ¿Cuántos lo van a tomar todo? Póngase sobre sus pies, vamos a orar, amada iglesia del Señor.